El pasado 8 de marzo, el mundo recibió la triste noticia de que el maestro Akira Toriyama había fallecido. El mangaka dejó este mundo el 1 de marzo del 2024, con 68 años de edad, y este hombre tuvo una gran influencia en este medio de expresión que tanto nos apasiona. Así que ya habiendo pasado algo de tiempo de la noticia, sin sensacionalismos y más que nada con un profundo respeto y a modo de tributo, he decidido hacer este video en el que quiero aportar mi granito de arena para que todos los fans que están o estuvieron de luto y para que más gente sepa acerca de la obra de este autor. Akira Toriyama nació en Kiyosu, en la prefectura de Aichi. De joven ingresó en la Escuela de Diseño Gráfico y Artes Visuales, y con una gran imaginación logró dar vida a sus obras emblemáticas que sin esperarlo marcarían a varias generaciones de espectadores. El trazo de Akira Toriyama para sus obras es único en verdad. Toriyama comenzó su carrera en la industria del manga en 1970, y su estilo de dibujo, así como su singular sentido del humor, logró conquistar a los fans. Su primera obra destacada fue Dr. Slump, un manga cómico que logró ser un éxito instantáneo en Japón. El estilo en el dibujo de Akira es fácilmente reconocible por sus personajes llenos de vida mediante el uso de líneas simples y muy limpias, así como el uso de colores brillantes y saturados. Sus personajes suelen tener ojos muy grandes y expresivos. Es fácil decir cuando Goku se pone serio en una pelea y cuando lo está tomando a entrenamiento ligero, gracias a la expresión de su mirada y los trazos sencillos en su sonrisa. Logró tener su estilo muy característico, que no solo le dio identidad a sus obras, sino que lo hizo reconocible a nivel mundial. Y ahora hablando un poco del sentido del humor manejado en sus obras. Toriyama nunca se contuvo al momento de expresar las situaciones cómicas en sus obras, y cosas como la perversión del maestro Roshi o Bulma cuando era más joven son muy recurrentes tanto en sus mundos como en la cultura japonesa de su generación. Hay que recordar que cada generación es diferente, y a pesar de venir de una misma cultura, un señor de 80 años no pensará igual que un joven de 25. Con esto no quiero decir que uno sea mejor que el otro, sino que muestran el distinto contexto cultural que tuvieron que atravesar en sus experiencias de vida hasta este punto en el que han formado su opinión. Toriyama es de una generación distinta a la nuestra, y además de una cultura completamente diferente, así que puede gustarte más o menos el manejo de su humor. Al final es un punto de vista muy subjetivo y que le dio identidad a su obra con estas escenas bastante picantes y con insinuaciones poco sutiles que fueron parte de su éxito en el público adolescente. Muchos de estos gestos hoy en día serían sumamente censurados en Occidente, y como ya deben de saber, en este canal celebro la diversidad de contenido real, sin carácter político, y en ningún momento apoyo la censura. Creo firmemente que cada autor debe de ser libre de plasmar su obra tal y como la imagina, y que posteriormente sea responsabilidad del espectador apoyar o no el contenido. Su obra más famosa e influyente de lejos es el fenómeno de Dragon Ball. No por nada, en ciudades de varios países se unieron millones de personas para dar tributo al autor y darle el último gran adiós. Lo que comenzó como una obra inspirada en el relato chino del Rey Mono, con su toque original y la adición de las esferas del dragón, posteriormente evolucionó a una batalla galáctica entre seres de otros planetas y que después se complejizó más y más, incluyendo viajes en el tiempo y hasta universos paralelos. Creo firmemente que el éxito inicial de Dragon Ball se debió a su trama sencilla, pero con personajes y sobre todo una dirección artística únicos, y que explotó con la llegada de su secuela de anime, Dragon Ball Z. Dragon Ball fue para mí, al igual que para muchos de ustedes, parte muy importante de mi infancia y adolescencia. Recuerdo levantarme temprano los fines de semana para ver episodios de Dragon Ball transmitidos por televisión, y entre semana volver de la escuela para comer, hacer la tarea
y posteriormente ver episodios de estreno en la serie. Y a pesar de ya no seguir a Dragon Ball desde hace muchos años, valoro y agradezco a Toriyama por su increíble talento a la hora de plasmar en papel todo lo que ocurría en su gran imaginación. Y aquí llegamos al punto más importante del video, el por qué. Y siempre nos preguntamos lo mismo. Creo que al mismo tiempo que las comparativas son odiosas, hasta cierto punto son necesarias para comprender mejor el trasfondo muchas veces. ¿Y por qué Dragon Ball? ¿Por qué no otra serie de anime? Vamos al contexto. Dragon Ball comenzó a publicarse en 1984 a través de la revista Shonen Jump, y el comienzo con la historia de Goku de niño, aunque con identidad propia, no se alejaba tanto del espíritu un poco más inocente y de aventura a las historias de la época. Poco a poco fue forjando una identidad más fuerte y que fue una influencia para muchos autores. Ya habían existido grandes éxitos antes de Dragon Ball en la revista, en el género de acción como Hokuto no Ken o Mazinger Z, y este último siendo también uno de los principales exponentes de los mechas, o mangas que nos enseñaban la importancia de la fuerza de voluntad y de superarse como Captain Tsubasa. La mayoría de las historias en estos años eran más tranquilas y con un enfoque más en el sentido del humor, como el clásico Kochikame, ese manga que trata de las aventuras de una comisaría de policía y que es tan popular en Japón que aún hoy en día se utiliza para anuncios en los que se involucra tanto la seguridad como la policía. O Kinnikuman, que después tuvo una secuela en la que su hijo fue el protagonista y que de este lado del mundo lo conocimos como Kid Músculo. Y Dragon Ball, a partir de su capítulo 195 del manga, comienza a diferenciarse aún más y formaría el legado que es hoy en día. A partir de este capítulo publicado en el año de 1989, comenzó lo que conocemos como la saga Z, y es que Toriyama fue pionero en muchos recursos narrativos que ya son un estándar en el shonen actualmente, cosas como las transformaciones tan llamativas, los aumentos de poder, las largas sesiones de entrenamiento de los personajes para volverse más poderosos, los niveles de poder en los personajes, inclusive siendo la fuente de inspiración de futuros mangakas en la creación de villanos, tanto por su diseño característico como por su dualidad con el protagonista y el reto que les representa. Es que es simplemente increíble e innegable cómo su obra inspiró a generaciones futuras. Piensen en todos los animes que tienen influencia en alguno de estos ámbitos por parte de Dragon Ball, y haciendo más énfasis el cariño reflejado por parte de los mangakas mandando mensajes de apoyo tras el fallecimiento del autor y expresando la influencia de Dragon Ball en su obra desde hace mucho tiempo. Muchos de los mangas que hoy en día son mundialmente famosos del shonen bebieron en mayor o menor medida de la influencia de Toriyama. Naruto, One Piece, One Punch Man, Kimetsu no Yaiba, Shaman King, Bleach, Boku no Hero, Hunter x Hunter y muchas otras más. Y este hombre no solo trabajó en la industria del anime y del manga, también tuvo una participación muy activa en la industria del videojuego, en la que es muy famoso por su trabajo en la saga Dragon Quest y en Chrono Trigger, siendo parte del Dream Team, pero no siendo sus únicos proyectos. Aunque hace años que ya no siga Dragon Ball, y hoy en día pueda sentirse superada argumentalmente por obras de la actualidad, lo cual hasta cierto punto es normal, debemos dar, como dice el dicho, honor a quien honor merece. Y muchos de los mangas que hemos disfrutado posteriores a Dragon Ball lo toman con inspiración, además de haber sido una revolución para el género que marcó generaciones en las que me incluyo yo también. Yo también tuve un traje de Goku de niño, me emocioné con el Super Saiyajin, tuve juguetes de la serie, jugué a lanzar Kamehamehas e imaginar que podía volar. Seguí a Goku y su banda por muchos años, y me dio muchísimo en esa época. No solamente era entretenimiento, sino los valores que incluía la obra, como la perseverancia, el trabajo duro y el confiar en tus amigos.
Así que no me queda más que decir gracias. Muchísimas gracias, maestro Akira Toriyama, por tanto. Siempre diste lo mejor y procuraste dirigir tu obra a los niños que en esa época la veían. Tu legado nunca será olvidado. Hasta siempre.